Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al sexto Café Científico del ciclo 2018, acá en la Universidad de la Frontera. Actividades de divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología que organizamos desde el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, BioRenufro, y con el apoyo de la Dirección de Desarrollo Estudiantil en un tema que hoy día es bien interesante para un segmento de jóvenes entre 17 y 24 años, que justamente la población estudiantil, la edad de nuestros estudiantes que conviven y que viven con nosotros acá en la Universidad de la Frontera. Por lo tanto, es un tema que para nuestros estudiantes es bastante importante. El suicidio es una de las causas de muerte de las primeras 3 en el mundo, y en Chile también no nos quedamos fuera, y es la primera causa de muerte entre un segmento de 17 y 24 años. Bueno, la doctora Vania Martínez nos va a comentar más detalles de esta estadística. La expositora es la doctora Vania Martínez, ella es psiquiatra infantil y del adolescente, doctora en psicoterapia, académica de CEMERA, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y además directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Investigadora asociada también del Instituto Milenio para la investigación en depresión y personalidad, ¿ya? Con ella vamos a desarrollar este tema, una presentación para luego generar un espacio donde podamos interactuar, conversar, hacerle las preguntas que estimamos convenientes para que podamos aclarar dudas, conceptos con respecto a este importante tema que es el suicidio en adolescentes. Además, la segunda parte de la presentación tiene un nombre bastante conocido por todos, que es 13 razones de por qué no, que nos hace sentido por ahí con alguna serie. Vania, bienvenida y comencemos el Café Científico. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a la Universidad de la Frontera, especialmente a través de BioRen, el núcleo científico, y el doctorado en ciencias, mención en biología celular y molecular aplicada, y al Parexplora, que van a estar hoy día aquí compartiendo con ustedes este tema que es muy interesante y espero que también sea de interés para ustedes, y que cuando yo termine voy a poner el lema que tenemos, que es una tarea de todos, el tratar de prevenir el suicidio en adolescentes. Y voy a partir con una pregunta. ¿Qué sabemos del suicidio en adolescentes? Los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Por cada 4 hombres se suicida una mujer en nuestro país. Sin embargo, las mujeres lo intentan más. En Chile, el suicidio es la primera causa de muerte en personas de 15 a 24 años. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Justo la pregunta que Alex me había hecho. Ya les había soplado la respuesta. En Chile, una de las regiones con la tasa más alta de suicidio es la región de la Araucanía. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. La región más alta es la región 11, la región de Aysén. Luego tenemos la región 10 y luego tenemos la región 9, novena, la región de la Araucanía, con una tasa de 13,7, quiere decir que hay 13,7 casos por 100.000 habitantes de suicidio en esta región al año. En Chile, la tasa de suicidio en adolescentes ha ido en aumento. ¿Verdadero o falso? Ya, esta se la tienen que aprender. Todas las otras estaban muy bien, pero esta es falsa, ¿ya? En Chile, esto es desde el año 2000 hasta el 2015, que es el último año en el cual tenemos nosotros estadísticas. En la población de 15 a 19 años tuvimos un aumento, que fue hasta el año 2008, pero luego hubo un descenso y los últimos años se ha mantenido estable. Y esto es para 10 a 14 años, donde más o menos se ha mantenido estable durante los últimos años. Sin embargo, esto no quiere decir que digamos que ya tenemos un problema solucionado. O sea, cada suicidio en un niño, en un adolescente, en un adulto, es un tema que nos impacta a todos. Y bueno, yo le puse este nombre de 13 razones de por qué no, en relación a esta serie de Netflix, que no sé si la han visto. ¿Quién ha visto esta serie? Ya, casi todos. Ya. Los que no han visto esta serie,
No se las recomiendo ver, la verdad. Yo solo la vi porque es de interés profesional. Sí se las recomiendo ver a quienes tengan alguna relación con adolescentes y que los adolescentes la estén viendo. Por ejemplo, papás o mamás cuyos hijos la van a ver, porque es importante estar informado, ¿ya? En la segunda temporada la serie mejoró en el sentido de que hay muchas advertencias, que pidas ayuda a tiempo, que cuáles son las señales por las cuales uno podría pedir ayuda, ¿ya? Pero no es una serie que uno recomendaría como para prevenir el suicidio, todo lo contrario. En esa serie se trata de una joven adolescente que se suicida y que en cada capítulo, que son 13, ella culpa a alguien por su suicidio. Entonces aquí yo les voy a mencionar lo que ella dice o más o menos por qué es la culpa. En primer lugar, hay un compañero que viraliza una foto de ella y difunde el rumor de que ella es una niña fácil. En otro momento hay un compañero que ella rechaza y él la humilla frente a todos. Hay una compañera que no la escucha y que cree en estos rumores. Hay una lista de atributos de compañeras que hacen los compañeros, atributos físicos, y a ella eso hace que la ponga en contra de su amiga. Hay un compañero que publica un poema de ella, pero que no es bajo con su consentimiento, y ahí ella se ve expuesta con sus sentimientos. Hay una compañera que la besa en una situación de juego, pero ella después cuenta otra historia al resto. Hay un compañero que le toma esa foto del beso y la viraliza. También ella se culpa por un accidente en auto que no denuncia. Hay una violación de un compañero de curso. Y hay 3 capítulos en los cuales se ve que hay amigos que observan y son pasivos frente a toda esta situación y no la ayudan, o ella siente que no la ayudan. Y también el capítulo en que ella va donde el orientador del colegio y no recibe la ayuda. Entonces, si hacemos un resumen de lo que ella dice, o lo que se expresa en la serie, de por qué ella se habría suicidado, son por estas razones, porque ella se siente expuesta y traicionada por bullying, por humillación, porque tiene una grave experiencia traumática que es la violación, porque ella se siente culpable y porque no encuentra la ayuda que ella necesita. Esto de lo de abajo no aparece en la serie, sino que es lo que yo asumo que debería estar a la base, que hay una desesperanza con respecto al futuro, como si ella pensara, nada cambiará, todo va a seguir igual. Y también hay una sensación de decepción, de fracaso, de baja autoestima. Y es como que si ella pensara, estará mejor sin mí. Aquí tenemos una persona muy conocida que se suicidó este año, que es un chef. Y entonces cuando surgen estas noticias de que alguien se suicida, inevitablemente uno se pregunta por qué, ¿ya? Y entonces, no sé si escucharon por qué, pero aparece en los medios que probablemente él estaba cursando con una depresión, que había abandonado su tratamiento, que tenía además antecedentes de adicción a drogas, que había perdido gran parte de su fortuna y que su pareja lo había engañado, ¿ya? Esas son las hipótesis que aparecen en los medios de comunicación. Aquí hay un texto de algo que él había mencionado el año pasado. Yo era un alma infeliz con un gran problema de heroína y crack. Yo herí, decepcioné y ofendí a mucha gente y me arrepiento mucho. Es una vergüenza con la que he tenido que vivir. Entonces, si es que vemos lo que él dice, hay sentimientos de culpa, de vergüenza, de tristeza, de decepción. Aquí tenemos otro caso. Este es un cantante de K-pop, ya que era un ídolo para muchas adolescentes y muchos adolescentes que les gusta esta música coreana, y él también se suicidó. Y lo que también dice la prensa es que tenía una depresión, que sentía que le faltaba talento, que había una exigencia y una presión del medio,
Él decía, estoy quebrado por dentro, la depresión que me comía lentamente ha terminado de tragarme por completo. Esa fue una carta que él escribió como una especie de carta de despedida a una amiga. Entonces es inevitable que uno, cuando conoce de algún suicidio, ya sea a través de la prensa, de alguien conocido, o puede ser un amigo, un familiar, uno se pregunte ¿por qué? Y vienen todas estas hipótesis. Pero también si nosotros pensamos, ¿todas las personas que sufren bullying se suicidan? No, ¿cierto? ¿Todas las personas que tienen depresión se suicidan? ¿Por qué una persona que uno diría desde afuera tiene éxito, es exitoso, sí tiene talento, por qué se suicida? Entonces, tendemos a decir, le hicieron bullying, ya debe haber sido por eso, fue humillado públicamente, lo habían expulsado del colegio, consumía drogas, no tenía apoyo familiar, había sufrido de abuso sexual, lo pateó la polola, no lo dejaban ver a su hijo. También, inevitablemente, en los que sobrevivientes, las personas que quedan vivas, viene el preguntarse este por qué y tratar de responsabilizarse a uno mismo o a otro. Ya esto ha sucedido con casos de suicidio, por ejemplo, de adolescentes que están asistiendo a colegio. Es probable que uno intente buscar una explicación, ¿ya? Y entonces a veces la explicación desde la familia va culpando al colegio, desde el colegio va culpando a la familia, desde las otras apoderados culpando a quien sea, pero la verdad es que no hay una razón para el suicidio, sino que esto es multifactorial. Y nosotros, a partir del 1 de octubre, estamos a cargo de un núcleo milenio que es para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes, y uno de nuestros propósitos justamente es abordar este tema del suicidio en adolescentes a través de 4 áreas. Un área es la educación y sensibilización, otra es la promoción, y prevención universal significa prevención universal que uno llega a toda la población independiente de sus factores de riesgo. Otra es la prevención focalizada y el tratamiento precoz, prevención focalizada, entonces cuando nos enfocamos a grupos de riesgo. Y la otra área importante son los aspectos sociales y las políticas públicas. Entonces vamos a ver 13 razones o 13 tareas que podríamos tener para prevenir el suicidio en adolescentes, enfocado en estas 4 áreas. ¿Cuál es la razón 1? En el área de educación y sensibilización, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Podemos reducir el estigma asociado a problemas de salud mental. Tenemos que empezar a hablar de salud mental, ¿ya? Porque todavía existe mucha vergüenza. Entonces, si es que uno tiene esta sintomatología, la esconde, ¿ya? O dice, no voy a ir al psicólogo o al psiquiatra porque eso es para los locos. ¿O qué me va a ayudar un psicólogo o un psiquiatra si yo lo que tengo son problemas reales, no inventados? Entonces, el estigma es algo que tenemos que trabajar, y partiendo por hablar de salud mental, que no es tan distinto a la salud física. Entonces, esa es una tarea. Y esto está vinculado con la búsqueda de ayuda, porque si hay estigma, yo no voy a buscar ayuda. Entonces, mientras más trabajemos en este tema, vamos a poder favorecer una búsqueda de ayuda. Esto es especialmente importante en los adolescentes, porque un adolescente también está cambiando, entonces le cuesta saber si lo que le está pasando es parte esperable de la edad, cosa de la edad, o es algo que va más allá de lo que podríamos esperar. Y eso también nos pasa a los papás, porque nosotros no sabemos si nuestro hijo, que está a lo mejor más encerrado en su pieza, más callado, es porque está cursando con algún cuadro de depresión o porque es parte normal de su edad. Nos cuesta entonces identificar estos síntomas y todavía estamos estigmatizando mucho. La razón 2 es educar en mitos y realidades del suicidio. Esto se escucha muy frecuentemente. El que se quiere matar no lo dice, y el que lo dice no lo hace, ¿ya? Entonces son dos como caras de la misma moneda, ¿ya? Que si es que alguien expresa, a veces ahora
son las redes sociales las que se utilizan para comunicar esto. Entonces alguien pone en su muro, la vida no tiene sentido, nada me resulta bien, alguna frase que uno sabe que es de desesperanza. Uno dice, está llamando la atención. O sea, si se quisiera matar, se mata a la primera. ¿Para qué va a hacer eso? También tenemos este mito que es mejor no pregunto de suicidio, porque le podría dar la idea. Y este mito lo tenemos todos, incluso los profesionales de la salud y de la psicología, ¿ya? Muchas veces me he encontrado con colegas que trabajan en otras áreas de salud que me dicen, parece que me da miedo que haga algo, ¿ya? Y ni siquiera se atreven a decir la palabra suicidio, que se mate o que se haga daño a sí mismo, ¿ya? Parece que podría hacer algo. Y entonces uno le dice, ¿pero le preguntaste si ha tenido ideas de querer suicidarse o de querer matarse? No, es que no me atrevo. No se atreven a hacer la pregunta por este mito pensando que le pueden dar una idea. Y lo otro que es un mito es que hay que desafiarlo, ¿ya? Y esto ocurre, por ejemplo, con la familia. El otro día una paciente mía me contó que su papá dijo, bueno, yo le pago la funeraria, ¿ya? Porque en realidad no está pensando en que ella de verdad podría suicidarse, ¿ya? Entonces está diciendo esto de una forma provocativa, pero no es que quiera que su hija se suicide. También nos pasa en los servicios de urgencia, que llegan los adolescentes al servicio de urgencia y la persona que los atiende les dice, ¿te tomaste 10 pastillas? No te iba a pasar nada, deberías de haberte tomado 50. Y esa misma paciente, que es una paciente real, que fue paciente mía, a la semana siguiente se tomó 100 pastillas. Y fue un profesional de la salud el que lo provocó, le alentó a esta situación, ¿ya? Y muchas veces ha pasado, los papás o mamás han dicho, si querés matar, mátate, ¿ya? Y pensando que con eso la persona va a suprimir sus ideas, y es todo lo contrario. Entonces, en eso también tenemos que educar, en estos mitos y realidades. También en el tema de educación es importante que empecemos a reconocer cuáles son estos síntomas y señales de alerta. Efectivamente, el suicidio se relaciona mucho, y sobre todo a esta edad, con la depresión. Entonces, los síntomas de la depresión, que son desánimo, falta de energía, tristeza, dificultad para disfrutar de las cosas, cambios en el sueño, en el apetito, problemas de concentración, son síntomas que hay que tomar en cuenta. Estos síntomas, para tomarlos en cuenta, también son síntomas que son de duración de al menos 2 semanas y de una intensidad importante. El abuso de alcohol y otras sustancias también está relacionado con el suicidio, por lo tanto también hay que ponerle ojo. Las autoagresiones. Las autoagresiones, que la mayor parte de lo que nosotros vemos son cortes, ocurren no necesariamente, y la mayoría de las veces no es con una intención suicida, sino más bien es una búsqueda de aliviar un dolor psicológico y transformarlo en un dolor físico. A veces también ellos nos han dicho que es un autocastigo por una culpa que ellos sienten, y otras veces nos han dicho que es como para sentirse más en la realidad. Cualquiera de estas razones también requieren una ayuda, y quienes tienen autoagresiones, están haciendo autoagresiones, tienen más probabilidad también de suicidarse. Por lo tanto, también es algo que tenemos que ponerle ojo. ¿Qué pasa si alguien dice o escribe algo que a uno le da luces de que ahí hay desesperanza? ¿Qué pasa si esto ocurre, por ejemplo, en un trabajo para arte o para lenguaje? Puede ser la profesora o el profesor que detecte que alguien tiene ideación suicida, y sería importante abordarlo ahí directamente. Y también si alguien está buscando métodos para suicidarse por internet. Si es que uno, por ejemplo, a Siri, que es la vocecita que ayuda en los iPhone, le dices, me quiero suicidar o me quiero matar, Siri tiene inteligencia para decirte, aquí hay páginas para ayudarte, ¿ya? Eso se está intentando hacer, por ejemplo, también en el Facebook o en Google, ¿ya? De que entonces, si uno empieza a buscar métodos para suicidarte, rápidamente te aparezcan también opciones para pedir ayuda. Pero tenemos que avanzar en eso.
Ahora vamos a ver las razones en otra área, que es promoción y prevención. La primera era educación, sensibilización, ahora promoción y prevención universal, o sea, la mayor parte de las personas. Promoción de salud quiere decir que nos vamos a hacer más saludables. Uno es favorecer las redes de apoyo. Y ahí es importante lo que la persona define como su red de apoyo. De hecho, en la serie de Netflix, el orientador le dice, pero si yo te veo en los pasillos con amigos. Y ella dice, no, si en realidad esos no son mis amigos. Entonces uno desde afuera puede ver que la persona no está sola, que tiene gente con la que comparte, con la que está, que uno interpreta que son sus amigos, pero la persona, sobre todo la persona que está con depresión, puede no considerarlos amigos, ¿ya? Entonces cuando uno le dice, ¿tienes amigos? Te dicen, ¿amigos, amigos? No, amigos, amigos, no tengo. Tengo conocidos, ya gente con la que puedo hacer un trabajo, pero no amigos, amigos. Entonces ahí hay que trabajar para que se sientan apoyados, que reconozcan sus redes de apoyo o generar esas redes de apoyo. Mucho más importante es la familia. Casi todos los adolescentes, cuando uno le pregunta a quién pedirías ayuda, en primer lugar, si estás en una situación en que no te estás sintiendo bien, es a alguien de su familia. Si bien a esta edad los padres pasan a ser muy importantes, es la familia a la que recurren ante un problema. Entonces, si no hay familia, o la familia es mi principal problema, porque aquí me maltratan, aquí sufrí abuso sexual, aquí hay violencia intrafamiliar, o aquí hay desestructuración en la familia, entonces pasa a ser un problema que tenemos que ayudar a resolver. También dentro de la red de apoyo tenemos a la comunidad, ya que sería importante poder desarrollar más esa red de apoyo. ¿Qué pasa con, por ejemplo, los clubes de barrio? ¿Ya? Eso ya puede ser que ya no exista tanto, ¿ya? Ahora las comunidades están siendo más virtuales. Hay que ver si eso pasa a ser un apoyo o no necesariamente. A veces también participación en grupos religiosos puede ser un apoyo. A veces también participación en los scouts, etc. Y en mi colegio. En mi colegio entonces tengo también adultos que podrían apoyarme. Nosotros en el estudio que estamos realizando ahora en 8 colegios en Santiago hemos preguntado si se sienten satisfechos con el apoyo que reciben y lamentablemente encontramos que hay un 15% que no se encuentran satisfechos con el apoyo que reciben de los adultos, ni del colegio ni de la familia. Entonces, ¿qué pasa si en ese 15% que no recibe apoyo, además le agregamos que sufre de bullying? Va a tener menos posibilidades de enfrentar esa situación. Esa es entonces la razón 4. La razón 5 podría ser reconocer las emociones propias y de los otros, generar empatía y favorecer una adecuada regulación emocional. Entonces, cuando estamos hablando de esta área, que es de promoción y prevención universal, es algo que nosotros podemos enseñar desde sala cuna, jardín infantil, ¿ya? ¿Cómo son las emociones? Y aquí Charlotte, que es nuestra representante de las emociones, está conociendo la alegría, la rabia, la angustia, tristeza, el miedo y la ansiedad. ¿Ya? A través de los emoticones también a lo mejor podemos ir enseñando mejor cuáles son estas emociones, porque nosotros a veces a las emociones no les ponemos los nombres más adecuados. Decimos, me siento con lata, por ejemplo. Y lata podría ser aburrido, podría ser que tengo rabia, que tengo pena. Entonces, la idea es que ellos tengan un buen vocabulario emocional para que nos puedan expresar lo que están sintiendo, que nosotros seamos empáticos con lo que ellos sienten, pero también con lo que siente la otra persona, y que aprendamos a regular las emociones cuando éstas se nos están escapando. Por ejemplo, que son muy intensas o que ante cualquier problema la emoción es enorme, demasiada. Para eso hay estrategias para regular esas emociones, que nosotros podemos ir enseñando también desde pequeños. Una estrategia puede ser distraerse, relajarse, utilizar el humor, apoyarse en alguien
utilizar la actividad física también, ¿ya? Entonces esas estrategias las podemos ir enseñando. También tenemos los hábitos de vida saludable. Entonces, cuando yo le decía que no es muy distinto los problemas de salud mental a los problemas de salud física, también la prevención no es muy distinta, o la promoción de la salud. Porque cuando nosotros decimos, por ejemplo, que aliméntate saludablemente, eso es algo que podría ayudarnos a prevenir la obesidad, los problemas cardiovasculares, etcétera, y además la depresión. Tenemos que dormir adecuadamente, lo cual también es un problema para todos y para los adolescentes más, ¿ya? Porque ellos en la noche se activan bastante y entonces empiezan a contestar su WhatsApp, a ver la serie de internet, etcétera. Entonces no se duermen a una hora que les permita levantarse bien al otro día. Cuando se levantan, entonces salen apurados, no toman desayuno porque a esa hora no tienen hambre o no alcanzaron. Después no llevan almuerzo porque es una lata andar con un termo, o si tengo que hacer la fila para el microondas también pierdo mucho recreo. La comida que me dan en el casino es malo, entonces no almuerzo tampoco. Y después llego a la casa como a almorzar ya como a las 5 o 6 de la tarde, y entonces como cualquier cosa, apuradito, y entonces nos alimentamos mal. Eso que nos pasa a todos, incluyéndome a mí, a los adolescentes también les pasan de estas cosas, ¿ya? Y de hecho hay estudios que dicen que los adolescentes debieran partir las clases a las 9 de la mañana. Y entonces ahí, bueno, podríamos arreglar un poco este horario, pero de todas formas, aún así, más en lugares como nosotros en Santiago, que a veces uno queda muy retirado desde donde vives hasta donde estudias, ¿ya? Entonces también eso implica menos horas de sueño. Hacer actividad física, por ejemplo, es algo también que favorece una salud física y salud mental adecuada. Confiar en personas adultas, también eso es importante, porque ya lo vimos un poco en las redes de apoyo, pero ¿qué pasa si es que uno tiene un problema? A veces va a recurrir a un amigo, y ese amigo que tiene mi misma edad, ¿qué hace con eso? ¿Qué pasa si yo le digo a mi amigo que tiene 15 años, igual que yo me quiero matar, pero no le cuentes a nadie? Entonces, ¿qué va a hacer ese amigo de 15 años con esa información? No se puede quedar con esa información. Hay que ayudar a que acudan a un adulto de confianza para que los pueda ayudar. Y utilizar el humor, por ejemplo, es algo que también a veces nos falla. Ver las cosas de manera más positiva, son cosas que podemos ir trabajando. Después tenemos el área que sigue, que es la tercera área, que es prevención focalizada de tratamiento precoz, en este caso es la razón 7. Y yo diría que esto es lo más importante que nosotros tenemos que aprender todos, que es a evaluar el riesgo suicida, y se parte por preguntar. Ya hablamos de los mitos que si le preguntamos a alguien, no le vamos a dar la idea. Es distinto si le estamos preguntando a alguien porque estamos interesados en él, porque queremos ayudarlo, a que si llegamos y le preguntamos a alguien en la calle, obviamente. Aquí hay una relación de confianza para hacer esta pregunta. ¿Y cómo es la pregunta? Aquí hay preguntas que si dicen sí van a quedar en un color amarillo, que es un riesgo importante, pero no del más grande, que es alerta en el fondo. Hay un riesgo que es naranjo y hay un riesgo que es rojo, que es el más grave. Para el riesgo amarillo es cuando alguien te responde, ¿has deseado estar muerto o poder dormirte y no despertar el último mes? Sí. Si te responde sí, es al menos riesgo amarillo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿has tenido realmente la idea de suicidarte? Si te responde sí, sigue siendo un riesgo amarillo. Pero si te respondiera no, ya no está en riesgo. Si después le preguntamos, ¿has pensado en cómo llevarías esto a cabo? Y te responde sí, ya pasa a ser un riesgo naranja. Si te dice sí, he pensado en tomar unas pastillas, ya es un riesgo naranja. Intención suicida sin plan específico significa, ¿has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo? O sea, no solamente tener una idea, sino además que ha tenido la intención de llevarla a cabo. O sea, distinto si alguien te dice, he tenido esta idea, pero cada vez que se me viene la idea, dejo de pensar en eso, no es algo que yo haría.
a que si te dice que sí. Y en ese caso pasa a ser entonces un riesgo más importante. ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado un plan? Dice, ¿cómo voy a suicidarme? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Ya es un plan. Eso es un riesgo rojo. Y si alguna vez has hecho algo o comenzado a hacer algo o te has preparado a hacer algo para terminar con tu vida, también ese es un riesgo importante, sobre todo si esto ocurrió en los últimos 3 meses. Entonces tenemos que empezar a hacer esta pregunta. Esta se llama escala de Columbia, que ustedes las pueden buscar en internet. Es de un proyecto de la Universidad de Columbia, que viene el entrenamiento específico para esto. Y ahí, por ejemplo, en los ejemplos sale como un policía le pregunta a una persona que está cerca de un puente. Entonces el policía está entrenado en hacer estas preguntas que son muy simples y pueden catalogar el riesgo. Si alguien tiene riesgo rojo, es para que vaya de inmediato a una atención de salud. Si es la urgencia lo que tiene que hacer, es el servicio de urgencia. Otra razón que tenemos para, ¿por qué no?, es hacer programas de prevención, sobre todo programas de prevención en los colegios de depresión. Y nosotros estamos llevando a cabo un programa que se llama Cuida tu ánimo, ya que ustedes pueden visitar la página web y ahí se van a informar del programa y de algún material que tenemos. Ya aquí de nuevo está Charlotte y Charlie, que es el amigo de Charlotte, esta vez visitando la región de Temuco. Otra razón que tenemos es favorecer y dar a conocer servicios amigables para adolescentes. Tenemos un problema con nuestra atención de salud porque no es muy amigable para la atención de adolescentes en muchas partes. Se está trabajando para que sea más amigable, pero es difícil. Es difícil por los horarios que tenemos, porque el personal no siempre está entrenado para trabajar con esta población y porque también hacemos convivir en un mismo espacio la vecina copuchenta con el adolescente que quiere ir a cuidarse para no quedar embarazada, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es difícil que los adolescentes se acerquen a un centro de salud si es que no lo sienten en un espacio amigable. Por eso se han buscado distintas estrategias. Una estrategia es tener espacios diferenciados de horario y de profesionales que pueden tratar a los adolescentes más amablemente. Pasa que los adolescentes a veces han tenido malas experiencias y entonces por eso no quieren volver a acercarse a un centro de salud. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad es muy importante de hablarlo con los adolescentes, que se va a respetar su confidencialidad, excepto en situaciones que puedan poner en riesgo su vida o la de otros, ¿ya? Pero muchas veces se ha roto la confidencialidad en situaciones que no eran necesarias romperla. Y aquí, entonces, lo que tenemos que generar, y es lo que vamos a buscar también en nuestro núcleo milenio, es tratamientos para la depresión, para abuso de alcohol y sustancias y para víctimas de eventos traumáticos dentro de otras situaciones, que sean para los adolescentes de Chile. Ya no que vienen de otro país, que a lo mejor en otro país resultará, sino tenemos que ver aquí en Chile qué es lo que va a resultar y también qué es lo que resulta en población rural, urbana, migrante, indígena. O sea, tenemos que ver cómo influye la cultura también y cómo influye la opinión de los adolescentes en estas atenciones. ¿Ya? Porque si ellos van a una atención, supongamos con un psicólogo, van la primera vez, no les gustó el psicólogo, no vuelven a ir, estamos perdiendo una oportunidad. También es importante este término que se llama postvención del suicidio. Significa cuando ya ha ocurrido un suicidio en alguien cercano, por ejemplo, puede ser mi compañero de colegio. Tenemos que actuar para prevenir, porque hay personas que al conocer esta noticia pueden ser más vulnerables a tener un efecto de contagio y también intentar suicidarse o suicidarse. Entonces tenemos que diseñar estrategias y aplicarlas para esa población. Cuando ya había un suicidio, ¿qué es lo que vamos a hacer? También es importante el manejo de las noticias de suicidio por los medios de comunicación. Esto es a nivel de política pública, ¿ya? Hay normativas que son
desde la Organización Mundial de la Salud, pero también desde nuestro Ministerio de Salud, de cómo la prensa debiera comunicar los casos de suicidio. No debiera ser que aparece la noticia en primera plana, no debiera darse a conocer el método, no debiera vincularse a una sola cosa. Por ejemplo, le hicieron bullying, se suicidó, sino dar a conocer que el suicidio es multifactorial. Y siempre debiera ir acompañado de una noticia o algún enmarcado que diga dónde pedir ayuda y ante qué síntomas pedir ayuda. Y ahí vuelvo al tema de los problemas de salud física, ¿ya? Porque cuando, por ejemplo, se da la noticia de alguien murió por anta, ¿ya? Alguien murió por una enfermedad que para nosotros no es tan conocida, en esas noticias siempre se dice, mira, pero estos son los síntomas, así que si tú tienes estos síntomas podrías tener anta y deberías consultar de esta manera, ¿ya? En cambio, con el suicidio no pasa lo mismo. O sea, las personas que comunican la noticia no están atentos a enseñarnos a todo el resto cuáles serían las señales de alerta y dónde podríamos pedir ayuda. También es una política pública reducir los métodos letales. Y si hay una política, por ejemplo, de control de armas de fuego, como la hay en nuestro país, eso nos favorece. Si es que se ampliara, si cambiara la política y dijéramos en realidad todos tenemos derecho a tener un arma en nuestras casas y con menos restricciones, es probable que aumente los suicidios con ese método. En Santiago, por ejemplo, la nueva línea del metro tiene dispositivos que hacen que eviten los suicidios para lanzarse a la línea, ¿ya? En los puentes también se han puesto cercas o rejas, digamos, para evitar esto. Entonces, las políticas públicas sí importan. Y tenemos un sistema de ayuda para situaciones de crisis. Este teléfono no solo funciona para el suicidio ni para salud mental, funciona para cualquier problema de salud, pero si alguien llama con riesgo suicida, lo van a derivar a un equipo que es especializado, profesionales que están especializados en cómo responder estas preguntas y este teléfono funciona muy bien. Es el Fono de Salud Responde, que también tiene su página web, su Facebook, etc. El número sí, no es tan fácil de recordarlo y ojalá que a quienes más lo requieran lo tengan anotado en su celular para no tener que estar pensándolo, pero es 600-360-7777, en que entonces pueden dar esta ayuda. Incluso, por ejemplo, ellos tienen contacto para enviar una ambulancia hacia la casa si es necesario, después hacer un seguimiento de cómo les fue en su control, y funciona muy bien este teléfono. Bueno, esas son nuestras redes sociales para que nos sigan en Facebook, en Twitter y en Instagram. Del nuevo núcleo, como les expliqué, partió el 1 de octubre. El objetivo global es mejorar la salud mental de los adolescentes y jóvenes. Tenemos 3 años de financiamiento para lograr eso y no lo podemos hacer solos. O sea, esto no es una tarea solo de los científicos. Tenemos que involucrar a la comunidad y por eso es muy importante estas actividades que difunden los quehaceres, la ciencia a toda la comunidad. Y les quería mostrar un video. ¿Hay alguien que me ayude con el video? Ese cambio a tus problemas, encontrarle la solución, que no te gane el mal ánimo. Si no haces nada te viene la depresión. Tú puedes hacer ese cambio a tus problemas, encontrarle la solución, que no te gane el mal ánimo. Si no haces nada te viene la depresión. Sal de ese estado que te tiene atrapado, movilízate y haz algún cambio que dé resultado. Parte por reconocer lo que pasa por tu mente. Si paso tiene por qué, pero que no te convierte. Lo que sientes que tu atención distrae, se te hace piensa. Al caminar al parque si puedes cuenta hasta 10, que
lo que a ti te hace mal. Es momento de actuar y avanzar, una meta que puedas alcanzar. Confianza en ti, haz tus sueños realidad. Tú puedes hacer ese cambio, a tus problemas encontraré la solución. Que no te gane el mal ánimo, que si no haces nada te viene la depresión. Cuida tu ánimo, cuida tu ánimo, cuida tu ánimo y la vida se vive. Cuida tu ánimo, cuida tu ánimo, cuida tu ánimo y la vida se vive. La depresión es una enfermedad del ánimo que afecta nuestra mente, cuerpo, emociones y conducta. Se puede prevenir, es chilena, por el bienestar de los niños y jóvenes de Latinoamérica y el mundo. Bueno, ¿se escucha o lo muevo? El rap lo hizo MC Chilena. Ella es una rapera, pero además de ser rapera, ella es profesora y orientadora de un colegio en Santiago. Entonces tiene mucho más valor que ella haya desarrollado este rap con ese sentido y que también ella lo comparte con sus alumnos en el colegio. Muchas gracias a la doctora Dani Martínez. Vamos a abrir entonces un espacio para que podamos conversar, hacer consultas que estimen conveniente. Levanta la mano y aquí hay Daniel, tiene el micrófono. Ah, el micrófono está acá adelante. Ahí hay una mano ya arriba. Ahí sí. Hola, quería agradecer esta instancia. Yo soy médico tanatólogo del Servicio Médico Legal de acá de Temuco. Llevo más de 11 años trabajando y más de 1.500 autopsias. Y conozco lo que es la realidad de las familias de las personas que se suicidan. Acá en la región la proporción de hombres y mujeres es como 8 es a 1, 9 es a 1, es mucho más en hombres que en el resto del país. Y pasa en todos los contextos. O sea, se suicidan gente cesante, niños que han reprobado los cursos, adolescentes a los que el pololo les pilla el celular y les lee cosas que ella no quería que le leyeran, profesores, ingenieros, médicos, profesores míos, docentes se han suicidado, compañeros de universidad. O sea, es una realidad mucho más cercana. Yo creo que a todos tenemos un conocido, un familiar que ha pasado por eso. Y el tema es que muchas veces llegan al servicio médico legal las familias, como sobre todo son hombres, ya dijimos, o de sexo masculino las personas que se suicidan, y los hombres no se caracterizan precisamente por transmitir mucho sus emociones o sus estados de ánimo. Entonces nos llegan preguntando a nosotros, después de la autopsia, si tenía depresión, como si fuera algo que uno pudiera ver cortando un cerebro. Y no es así la cosa. Y el tema es que de repente vemos algo como algo lejano, o incluso preferimos buscar otro tipo de explicaciones. Yo, por ejemplo, quería hacer reflexionar sobre el caso de un dirigente sindical de Quintero que se encontraron ahorcados hace un par de semanas atrás, en que toda la prensa o la gente piensa en la teoría conspirativa que lo mataron, pero nadie reflexiona en cosas que dijo su polola, por ejemplo, como si él se hubiese querido matar, hubiese tomado el bote y se hubiese tirado al mar como él ya había dicho, o que en su muro en Facebook había compartido publicaciones sobre suicidio de otras personas. Entonces se pasan por alto otras cosas y se prefiere pensar que... Yo no desconozco cuál es el caso particular de esa autopsia o de ese peritaje, pero se prefiere de repente pensar en lo conspirativo más que en la realidad del suicidio como algo que ocurre en esta sociedad y que ocurre, como digo, en todas las edades. Acá hemos tenido niños de 12 años que se han suicidado hasta adultos mayores de 94. Entonces... eso, se agradece esta instancia para que se converse el tema y se lleve a la casa y a los amigos y se hable para que no después lleguen a un servicio de tanatología a preguntar si la persona tenía o no depresión. Bueno, te agradezco tu comentario, que nos hayas contado también tu experiencia, que es tan real y de cerca además de esta región. Y hay varias reflexiones interesantes en lo que tú dices, por ejemplo, el tema de
cómo criamos a nuestros hijos, porque si los criamos con estos estereotipos de género de que los hombres no pueden llorar, que es niñita si llora como que si fuera algo negativo, entonces estamos haciendo que ellos no puedan expresar sus emociones adecuadamente. Los hombres muchas veces se escudan en el alcohol, en las drogas para solucionar sus problemas, entre comillas, y entonces no acuden a pedir ayuda, ¿ya? Los hombres cuentan poco entre ellos también sus problemas, distinto a lo que hacemos las mujeres. Esto es en global o en general, ¿ya? Pero debiéramos trabajar en eso desde pequeños, en que ellos puedan reconocer sus emociones, ¿ya? También ocurre que, como ella decía, el resto de las personas, los familiares, queremos encontrar una explicación y muchas veces uno dice, pero ¿cómo si era tan feliz, tan exitoso como en los casos que yo les mencioné? ¿Por qué no pidió ayuda a tiempo? Y quizás había algunas señales que no nos dimos cuenta y por eso lo que yo les enseñé como más importante sería poder hacer esa pregunta. ¿Has tenido ideas de querer morirte o de querer matarte? ¿Has pensado en suicidarte? Y si te dicen que sí, entonces buscar ayuda profesional, pedir ayuda a tiempo. Eso sería lo más importante. Existen un procedimiento que se llama autopsia psicológica, que se hace sobre todo en regiones de este país con el fin de poder buscar intervenciones más a nivel de política pública también, que significa que una vez que alguien se ha suicidado, dejamos pasar un tiempo, aproximadamente entre 3 meses, hasta no más allá de 2 años, para ir a hacer una averiguación de qué es lo que le había ocurrido a esa persona. Y ahí muchas veces se recurre a entrevistas a la familia o también si han consultado en los centros de salud revisar esas fichas clínicas y la mayor parte de las veces se descubren situaciones que podrían habernos alertado a tiempo para haber prevenido ese suicidio. En general existe la relación con la depresión, pero también hay otros problemas de salud que se pueden relacionar con el suicidio. En las personas mayores también el suicidio está relacionado con enfermedades más crónicas, enfermedades que tienen que ver con dolor y con problemas de deudas económicas. En el caso de los adolescentes es la depresión la relación más frecuente. Hola, sí. Hola, mi nombre es Daniel. Quería también, igual como habían dicho antes, agradecer esta instancia porque este es un tema muy común, pero al menos yo nunca lo había visto antes en un café científico, porque el tema de la depresión es algo que es más común de lo que creen, como dijeron ustedes. Y me llama la atención lo que dijeron recién, así como, no, pero ¿por qué está ese típico comentario de, pero yo te veo feliz, yo siempre lo veía feliz, tenía amigos, era exitoso y se mató? Y eso tiene que ver porque nosotros tendemos a pensar, o sea, que la depresión tiene que ver con la angustia, tiene que ver con alguien que está deprimido todo el tiempo, y eso no es así. La depresión tiene que ver con el desánimo, sino que alguien que no tiene ánimo de hacer nada. Y también otra cosa que me llamaba la atención y que quería acotar era cuando usted daba la depresión, o sea, cuando daba la presentación ahí, usted decía conversar con los cercanos. Generalmente cuando uno tiene un problema y se habla con los cercanos, ellos te dicen así como, no, sabes que esto está en tu cabeza, es un tema mental. Y a mí me gustaría decir que este tema, y yo lo digo porque la verdad es que yo lo padecí, y por eso lo digo, no es un tema mental la depresión. Es un tema, no es que tu mente está mal, sino que tú bioquímicamente estás mal. Algo dentro de ti es lo que te está afectando. No solamente así como tengo malos pensamientos y pensando positivo lo voy a solucionar. De hecho, por eso existen los medicamentos que son para estabilizar estos cuadros. Entonces, esa mi idea con lo que estoy diciendo ahora era poder complementar eso y decirle a todos los que son presentes que esto es muy común y que ojalá se pueda ver y que no se tiende a estigmatizar a los que la padecen. Estos temas. Muchas gracias. Tú mencionaste 2 mitos que existen en relación a la depresión. Uno es que las personas que tienen depresión están siempre mal, ¿ya? Y en general las personas que tienen depresión tienden a ponerse una especie de máscara, una careta frente al resto. Y no es inhabitual esto de que, por ejemplo, profesores dicen, pero ¿cómo? O sea, ¿qué depresión va a tener ella si yo la veo riéndose? Y no es así, se vive muchas veces en secreto. ¿Y por qué se vive en secreto? Por la otra que tú dijiste, que cuando uno le cuenta a alguien que no está bien, que está con depresión, la otra persona responde con algo que no me ayuda a mí.
o con lástima, o se aleja de mí, o dice todo está en tu cabeza, esto es pura fuerza de voluntad, tienes que salir adelante, ¿qué problema va a tener un adolescente? O sea, si es que yo le doy todo, me dicen los papás, o sea, ¿qué problema puede tener? Entonces, hace muy difícil que las personas puedan comunicar cómo se están sintiendo, pero en la medida que podamos irlo hablando, vamos a ir ayudando a que las personas entonces puedan comentar acerca de sus emociones, sus sentimientos y les ofrezcamos la ayuda que necesitan a tiempo. Eso porque, de hecho, el peor de los casos es llegar, como se dice, cuando todos decimos, usted también lo dijo, así como, no lo queremos decir, pero esperamos lo peor, refiriéndonos al tema principal del suicidio. Y eso yo lo encuentro como muy extremo porque uno puede decir, ya me quiero matar, pero nadie llega, o sea, quizá muchos han tenido esa idea, pero nadie ha concretado. Y los que llegan a eso es porque efectivamente están mal, porque no están racionando en el momento que llegaron a eso. Y es algo, se podría decir como en palabras como coloquiales, así como cuático, porque uno puede como intentar hacerlo, pero si no resulta puede terminar con secuelas, si no es su momento y no se va a morir en ese momento, queda peor y no logra su objetivo de terminar con la vida. En general, el objetivo que tienen las personas es más bien terminar con su sufrimiento, ¿ya? Terminar con la vida no era el último propósito, sino terminar con el sufrimiento. Entonces, lo que tenemos que ayudar es que las personas puedan ver que pueden terminar con ese sufrimiento de otra manera. Creo Gracias, que por aquí Daniel. ya levantó. Sí, acá adelante hay otra pregunta, por favor. Bueno, agradecer la instancia y comparto plenamente lo que dicen las personas que hablaron antes que yo. Y más bien, a mí, una reflexión, que hacer una reflexión, me gustaría comentar que hace un mes y medio, más o menos, mi sobrina de 13 años intentó suicidarse. Acudió a los amigos, quienes obviamente caen en este mito que esto nunca va a ocurrir. Mi pregunta hacia ustedes es, después de este intento, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la familia? Si bien es cierto, yo no soy su familiar directo, tenemos una relación muy cercana, pero a veces siento que este sistema médico que maneja impide que uno pueda estar más cerca de ella. Entonces, como que, ¿qué herramientas podemos tener nosotros, quienes amamos, ya sea un amigo, un familiar, ¿cierto? Un profesor, para poder ayudar a aquella persona que está en este minuto, como la imagen de este cantante, que está sumida en una tremenda depresión y que no quiere vivir? No te entendí por qué como el sistema médico no deja que eso ocurra. Es mi sentir a lo mejor, pero yo siento, como le decía, tengo una relación muy cercana con mi sobrina, es como una hija, y no me permiten, por ejemplo, traérmela, porque tiene que estar al cuidado de la madre. Tampoco hablar de esto con ella, ¿ya? Entonces, es difícil, porque uno no sabe cómo ayudar, porque yo sé que ella quiere, por ejemplo, en este caso, acudir a mí, o acudir a otra persona que no sea su mamá, porque yo veo que ella sufre, pero sufre mucho más aún porque sabe que está haciendo sufrir a su familia, en este caso a sus familiares directos. Entonces, uno no sabe cómo intervenir, no quiero entorpecer el proceso que está llevando con su médico y con sus terapeutas. Entonces, me siento como manos atadas y quizás a muchas personas cercanas a una persona que intenta un suicidio le puede pasar lo mismo. Entonces, ¿qué herramientas? ¿Cómo puede uno? ¿Es bueno hablar del tema con ella? Bueno, no sabemos el tema particular de ella, que a lo mejor hay algunas razones específicas por las cuales tiene ciertas medidas, pero en general lo que podemos hacer todo el resto frente a alguien que ha intentado suicidarse
es ofrecerles nuestra ayuda, nuestro apoyo, nuestra oreja, más que nuestra boca, ¿ya? Porque tendemos mucho como al discurso y decirle, no, pero mira, si te queda tanto por delante, si la vida es tan bella, y etcétera. Pero en realidad, si le ofrecemos nuestra oreja, vamos a apoyarle mucho más, ¿ya? De qué es lo que nos tiene que decir, qué nos quiere contar, y decirle, yo estoy aquí para apoyarte y ayudarte. Hay veces que por razones médicas uno restringe la salida, también la asistencia al colegio, que es para proteger la vida, porque alguien que ha intentado suicidarse evidentemente está en un riesgo rojo, ¿ya? Que es el que habíamos puesto ahí, ¿ya? Entonces requiere mayor atención, requiere una preocupación, requiere un apoyo. Yo creo que ella debe saber que tú estás ahí para ella. A lo mejor si no te la puedes traer, tienes la opción de ir a verla o de escribirle algo, o llamarla por teléfono. Hablar del tema del suicidio, de qué te pasó, es algo que se puede hacer si son personas cercanas al interior de la familia, pero por ejemplo no es algo que vamos a hacer con una compañera de curso frente a todo el curso. Ahora cuéntanos lo que te pasó, no. O sea, es algo que es privado y se puede conversar con las personas que uno elige a quien quiere contar. Lo mismo sucede con otras enfermedades, ¿ya? O sea, uno no le anda contando a todo el mundo de buenas a primeras cualquier otra enfermedad, que tienes diabetes, hipertensión, un cáncer. Uno escoge a quién le va a contar, de qué manera, porque sabe también cómo van a reaccionar el resto y cómo te van a poder ayudar a apoyar. Eso es mucho más difícil de hacer en estos problemas de salud mental, porque no tenemos tanta experiencia en hacerlo y porque también es más difícil si es un adolescente. Pero lo más importante es lo que tú estás haciendo, que estás diciendo, yo quiero ayudar y no sé cómo. Tal vez el mismo equipo de salud mental podría decirte cómo lo puedes hacer en el caso específico de ella. Ahí hay otra consulta. Ya, hay que encender el micrófono, por favor. ¿Ahora sí? Sí. Ya. Quisiera responderle, quisiera decirle que según mi experiencia, lo mejor que se puede hacer es estar. A veces ni siquiera intentar hacer algo por la persona, simplemente estar, observarla. Es como adentrarse en el mundo de ella y ir descubriendo las cosas que a ella le interesan. Y a medida usted vaya descubriendo las cosas que a ellas le interesan, puede ir motivándola para que siga con eso, para que encuentre un motivo que la haga sentirse bien, para que ella se dé cuenta de que existe un mundo en donde ella puede ser feliz también, que no se tiene que adecuar siempre como a lo que los demás esperan quizás, que ella también se puede desarrollar de la manera que ella es. Eso. Uy, gracias por lo que estás diciendo, que es muy cercano también. Y yo creo que sí, agregar a eso que ella está diciendo es lo que yo dije, el tema de como más oreja que boca, porque es verdad, uno con la boca trata de decirle esto de que, hoy, pero ¿para qué te ahogas en un vaso de agua? No sé, la polola te pateó, por ejemplo, y uno es la mamá. Entonces, pero mijito, si usted es tan lindo, va a haber 100 niñitas esperando por usted, ¿ya? Eso es lo que uno le nace de mamá. Y créanme que yo, siendo psiquiatra, pero también siendo mamá, me tengo que morder la lengua y a veces no me la muerdo y digo cosas que después digo, eso no, es justamente lo que yo a otra mamá le diría, no lo digas, ¿ya? Solo tienes que escuchar a tu hijo, solo hacerle cariño y no darle este discurso de que la vida es tan bonita, tan linda, porque cuando te patea la polola, la vida no es bonita ni es linda. ¿Saben eso, sí? ¿O a nadie lo patearon? Ahí hay otra consulta. Acá, buenas tardes. Quería hacer una consulta en relación a las políticas públicas que puede haber en relación al suicidio, porque yo trabajo en Carahue, en una escuela municipal, y Carahue tiene un alto índice de suicidio, ¿ya? Y entonces, en la escuela de nosotros, hace unos 3, 4 años atrás, ya se suicidó una niña, ¿ya? Estaba en 8º año. Entonces, fue superintendencia, pero fue después que sucedió esto. Pero investigar la razón por qué se mató y si la escuela había hecho algo en relación a eso. Pero que haya después de eso, o antes de eso, yo trabajo 8 años en esa comuna.
que haya ido una entidad del Estado, por ejemplo Mineduc, o que haya ido, no sé, por el CEFAM de esa comuna a hacer alguna charla anteriormente, nunca ocurrió. Y en la escuela, aún este año, siguen existiendo niñas, sobre todo en niñas, que se siguen cortando los brazos. Entonces, en un futuro próximo, pueden llegar a matarse. Entonces, sigue pasando eso en la escuela y no hay nada. Eso es, no hay charla en la escuela. Aquí en la universidad sí, pero en la escuela no. Eso. Si conocía o sabe de políticas que tienen relación con esto, y si se pueden acercar a las escuelas, a los profesores que son los que están cercanos con ellos. Sí, o sea, los profesores, y no solo los profesores, sino a los asistentes de la educación, el portero, la señora del aseo, la señora que hace el aseo en el baño. A veces tiene la oportunidad de darse cuenta de personas que requieren ayuda o los mismos adolescentes le tienen más confianza a lo mejor a esas personas, no necesariamente al psicólogo o psicóloga del colegio o al orientador. Entonces sí es importante que capacitemos al personal de educación, que además pasa muchas horas con los adolescentes que tienen esa opción de observarlos en distintas instancias, no solo en clases, sino también en los recreos. Y por otra parte también está más acostumbrado a conocer cómo es la conducta esperable de un adolescente. A veces a los papás nos cuesta eso porque, no sé, uno ha tenido un hijo, 2 hijos, y entonces con el primero que es adolescente uno dice, ¿será normal o no? Pero un profesor que por años tiene 40 alumnos a su cargo, más incluso, entonces ya conoce cómo es esa actitud, si será algo de preocupación o no. Existe... y yo llevo varios meses ya diciendo, ya se viene, pero ahora sí, hoy día ya hablé con una persona del Ministerio de Salud que falta muy poquito para que llegue a los colegios las orientaciones para la prevención del suicidio para los colegios. ¿Ya? Entonces ahí van a tener en parte esta misma escala que yo les presenté de Columbia, viene ahí como una recomendación para utilizar también para el colegio, viene como actuar para la postvención, que es algo que yo les nombré, y para la promoción, para la prevención, cómo actuar. Entonces va a venir luego, pero quizás, digamos, puede ser muy tarde, de aquí a un mes. Entonces yo los invito a todos a que se empiecen a informar más del tema. Nosotros tenemos la página Cuida tu Ánimo, como les conté, y también hay un canal de YouTube que es de Meetup, ¿ya? Y ahí pueden tener también hartos animaciones o videos, el que yo les mostré del rap, pero también tenemos otros de los estigmas de la depresión, de cómo regular las emociones, etcétera, que también puede ser material útil para ir aprendiendo más y también ayudando a educar a la población. Ahora, educación tiene que ir de la mano con salud también, porque ¿qué pasa si detectamos un caso y encontramos que es un caso de riesgo y le decimos ya, vaya a pedir hora a su consultorio, y va a su consultorio, pero en el consultorio le dicen ya, en un mes más tenemos hora, o en este momento estamos sin psicóloga porque está con licencia? Entonces sí tenemos que hacer ese trabajo que es intersectorial, que no es solamente salud ni es solamente educación. Y en eso también se está trabajando. El plan de suicidio propone eso, que sea intersectorial. También propone algo que es interesante de lo que dijo, que ya hubo un caso, entonces si es una comunidad pequeña, conocer acerca de estos casos de suicidio son importantes para quienes están a nivel regional haciendo las políticas públicas, porque esto podría gatillar otros casos en esa misma comuna o en comunas cercanas. Entonces eso se llama la vigilancia epidemiológica de los suicidios, y también en algunos lugares están vigilando los intentos de suicidio, de manera de generar estas políticas públicas. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Acá adelante hay 2, por favor. Ah, perdón, Sí, no te había visto. Tenía el micrófono listo, perdón. Hola, soy estudiante de segundo año de Artes Visuales y quería saber qué opina usted sobre el arte terapia para personas con depresión, cómo se puede llevar a cabo, como los factores, los pros y los contras de ocupar este método para que las personas no recurran al suicidio. Eso.
Conozco de cerca la arte terapia porque en la Universidad de Chile hay formación en el área y me ha tocado trabajar con personas que han estado en la formación de arte terapia y para personas que ya tienen una depresión que está diagnosticada puede ser un buen complemento al tratamiento, pero no dejar de lado el tratamiento. Y tal vez para personas que no tienen depresión pero tienen algunos factores de riesgo podría ayudar a prevenir que haya una depresión, podría ser un apoyo. Sí es importante que las personas que se forman en estas terapias, porque a veces también me preguntan sobre otras terapias como musicoterapia, etcétera, que ellos mismas reciban ayuda, ¿ya? Por ejemplo, los psicólogos, las psicólogas, los terapeutas necesitan estar bien ellos de salud mental para poder ayudar a otras personas. ¿Ya? Entonces también las personas que trabajan en arte terapia, que probablemente vienen de disciplinas distintas a la psicología o salud mental, requieren también una autoayuda para estar bien ellos para poder ayudar a otros. Ahora sí nos vamos acá adelante. Daniel, por favor. Buenas tardes. Primero agradecer la instancia de usted por venir acá a la UFRO, por dar la oportunidad. Yo soy estudiante acá de la UFRO y personalmente tengo amigos, familiares que obviamente han estado bajoneados, gente que vive depresión y quizás también trastornos mentales como ansiedad. Y siento que en verdad Chile como sistema puede estar en deuda con respecto al estilo de vida que lleva la gente con eso, porque no es normal que nosotros como país seamos un país con las mayores tasas de depresión. ¿Por qué pasa eso? Pienso yo. Yo pienso que un sistema en que finalmente la gente pasa 8 horas en su pega, después sumarle, no sé, 2 horas para volver a su casa, ¿en dónde queda el tiempo para vivir? Entonces mi pregunta va enfocada, ¿cuál cree usted que es la causa? Obviamente son múltiples causas, pero como sistema, ¿qué se podría hacer para mejorar finalmente la salud, promocionar la salud como personas para su estilo de vida, no solamente enfocada para prevenir el suicidio? Eso, muchas gracias. Bueno, es un gran desafío, creo que por eso también nosotros no solamente tenemos que estar pensando en este tema desde la gente que trabajamos directamente con salud mental, sino que deberíamos incorporar en nuestros equipos, por ejemplo, gente que trabaja desde la sociología, antropología, para entender también los fenómenos de manera más global. Nosotros en nuestro equipo, por ejemplo, tenemos un economista que nos está también ayudando a ver estos temas y lo que se ha encontrado es que en Chile no es que tengamos más altas tasas de depresión que otros países, pero sí que hay mucha desigualdad y que efectivamente la depresión es más importante en los niveles socioeconómicos más bajos y sobre todo en las mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es más frecuente en las mujeres la depresión? También tenemos múltiples ideas, hipótesis de que puede estar influyendo y para hacer esa prevención y promoción no bastaría con que yo dé algún fármaco, ¿cierto? Que pongamos, como a veces uno lo dice en forma de chiste, pongamos fluoxetina en el agua. No, no se trata de eso, ¿ya? Lo que necesitamos es crear también políticas públicas que hagan esto más saludable. Y ahí también nosotros nos topamos con nuestras intervenciones, ¿ya? Porque de repente nosotros les decimos, por ejemplo, mira, de los hábitos de vida saludables es bueno que tú salgas a hacer recreación física, que salgas a dar una vuelta a tu barrio. Y me dices que no puedo salir dentro de mi barrio porque en realidad es súper riesgoso, es peligroso, no me dejan además, ¿ya? O no sé, a uno se le ocurren ideas como participa con tus amigos en ciertas actividades, pero también me dicen no me están dejando porque en realidad mis amigos están en la droga. Entonces tenemos que ver no solamente al individuo, sino a la sociedad en general. De todas formas, las cosas que yo dije, si empezamos desde pequeño a enseñar cómo son nuestras emociones, qué nombre le ponemos, cómo las podemos regular adecuadamente, los hábitos saludables, van a ayudar, ¿ya? Pero ¿qué pasa efectivamente si es que hay otros factores que son los determinantes sociales de los problemas de salud que no podemos influir? Necesitamos también en ese sentido trabajar más como sociedad para que tengamos una sociedad más comprensiva, que no discrimine, que sea más igualitaria. Hay una deuda ahí, pero ustedes que son jóvenes tienen que estar optimistas y poder creer que podemos hacer cambios en nuestra sociedad. Por ejemplo, yo que no soy tan joven, sigo pensando en eso, así que espero que me acompañen en eso. Buenas tardes. Primero me sumo a los agradecimientos. Mi consulta dirigida principalmente a las políticas públicas.
comentaste recién que existen protocolos respecto a cómo debe abordarse un suicidio por, en este caso, los canales o los medios de comunicación. Y estos protocolos, en definitiva, no se cumplen. Se ha visto que no se cumplen y además se ha visto, o se sabe por los profesionales de la salud, que existe este contagio. Y te lo comento principalmente, bueno, nosotros nos dedicamos o trabajamos con niños, adolescentes, en vulneración de derechos. Y se ha visto un incremento este año respecto de los intentos de suicidio y suicidio propiamente tal. Si pasó este caso conocido por todos respecto de esta niña que se suicidó hace muy poco, y cómo se abordó eso por los canales de televisión, y existen protocolos que indican cómo, los cuales no se cumplen. ¿Se ha visto como política pública el hecho de buscar sanciones? Por ejemplo, si el Servicio de Salud ve que no existe un rotulado en ciertos alimentos, existen sanciones, se sacan del mercado, pero existe una forma de hacer cumplir los protocolos y la normativa vigente. Y siendo esto algo que hoy día se ve que es ya una enfermedad, ¿existe algún proyecto, algo que ustedes hayan visto que se pueda materializar como una sanción o hacer cumplir estos protocolos? Debiéramos ir más por el camino del incentivo más que de la sanción, y entonces más educar que castigar, ¿cierto? En general hay muchos medios que sí lo están cumpliendo, pero también hay mucha diversidad de medios, sobre todo ahora hay medios digitales que son también muy locales y que ponen la noticia de otra manera. En el caso, por ejemplo, que tú mencionas, yo creo que la noticia no se ha tratado de forma adecuada, ¿ya? Hubo otro caso también, o varios casos que ha habido en que ha salido colegas míos, psiquiatras, casi dando la receta de con qué dosis uno se puede suicidar con algún método, ¿ya? Entonces también ni siquiera la gente que debiera estar más informada da adecuadamente la noticia. O sea, que tenemos que trabajar esto más globalmente. Hay que capacitar más. Las sanciones pueden venir de parte de la misma comunidad. Si es que muchas veces se hace una denuncia al Consejo Nacional de Televisión, digamos, si es que la misma comunidad encuentra que no se ha dado la noticia de forma adecuada. Pero desde la política pública ha estado más bien el tema de poder educar más que de sancionar. Pero falta, yo creo. Sí. Muchas gracias. Y para ya ir cerrando, ¿alguna consulta? Ahí hay otra, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Nicole, yo soy terapeuta ocupacional y el año pasado me tocó hacer mi práctica profesional en el servicio de psiquiatría adulto del hospital de acá de Temuco. La verdad es que me tocó ver varios usuarios que llegaban por intentos de suicidio. Aproximadamente yo estuve 3 meses ahí y hubieron aproximadamente 9 usuarios que llegaron en ese entonces. Entonces yo veía que los usuarios, claro, llegaban con este intento de suicida, ¿cierto? Y estaban ahí aproximadamente 2 semanas. Mi pregunta es, ¿qué probabilidad hay de que el usuario al salir, ¿cierto?, del servicio de psiquiatría vuelva a reincidir, vuelva a tener este intento suicida? Porque, claro, ellos muchas veces decían, chuta, intenté suicidarme y ya mi esposa no me va a dejar ver a mi hijo, ya no voy a tener una red de apoyo. ¿Qué pasa? Ahí hay un seguimiento real. Los usuarios deberían estar más de 2 semanas en el hospital, en el servicio de psiquiatría. Muchas veces algunos estaban 3 días porque como había tanta demanda de usuarios, más que nada por esquizofrenia, se les daba de alta inmediato. Hay que hacer ahí algún trabajo en el servicio de psiquiatría, estamos actuando bien, las terapias que se están llevando dentro son las correctas, la terapia electroconvulsiva realmente sirve para tratar la depresión mayor. Son algunas dudas que en ese momento yo no puedo resolver, no sé si me podría orientar. Muchas gracias. Son tantas dudas. A ver, primero que nada, efectivamente, el tiempo post-alta, después de un intento de suicidio, es de alto riesgo. Digamos, uno de los mitos que también que habría que poner cuál es la realidad es que alguien que ya estuvo hospitalizado como que bajó el riesgo y no va a tener ese riesgo. Entonces, sí es importante, pero alguien podría haber estado hospitalizado y de hecho ocurrido 5 meses y suicidarse cuando sale. O sea, tampoco puedes tener hospitalizado a alguien 2 años, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer es un trabajo paulatino. Muchas veces lo que uno puede hacer es trasladar el cuidado también a la casa. Hay hospitales de día también que funcionan en forma diurna y en la noche queda cuidado de la familia. Hay que ver en cada caso qué es lo mejor. Pero sí en Chile habría una política de tener menos camas de hospitalización,
menos hospitales psiquiátricos, que tal vez nos ha jugado en contra, porque sobre todo para la población adolescente nos cuesta hospitalizar, ¿ya? No tenemos lugares donde hospitalizar adolescentes, y adolescentes más temprano es más difícil. Me tocó hospitalizar a una paciente mía de 11 años que es muy difícil encontrar un lugar donde te reciban para psiquiatría, porque claro, uno la podría hospitalizar en pediatría, pero en pediatría no están los resguardos necesarios. También es difícil para el sistema privado, no solo para el sistema público, el tema de la hospitalización. Es caro además, porque si bien la depresión está cubierta por el auge de 15 años hacia arriba, que podría ser un cuadro que sea tratado bajo esa garantía, también ocurre que hay prestaciones que no están cubiertas por el auge, ya como un cuidador. Por ejemplo, poner a un cuidador es algo que tiene que ser pagado, costeado por el bolsillo de la familia, ¿ya? Entonces, la hospitalización es algo que no reduce 100% el riesgo suicida, que sí es necesario muchas veces que uno lo intenta evitar, porque también es verdad que hay adolescentes que tú los hospitalizas y ahí es ahí adentro de la hospitalización donde aprenden métodos para suicidarse o para autoagredirse o etcétera, pero a veces sí es necesario hospitalizar, y al alta hay que hacer un plan de cómo seguimos cuidando a esa persona, la seguimos protegiendo, estará en condiciones de reintegrarse, por ejemplo, al sistema escolar o todavía no. Eso hay que planificar. En relación a la terapia electroconvulsiva, está indicado en algunos casos y puede ser un buen tratamiento. También ahí hay mitos en relación a que electrochoque, un castigo, no. Efectivamente, ahora hay formas de utilizarlo y indicaciones en que es una buena medida. En el caso de los adolescentes, mucho menos frecuente como indicación que en el caso de personas adultas, pero también se puede indicar. Muchas gracias. Si no hay más consultas, de todas maneras podemos aclarar algunas dudas posteriores a que cerremos la actividad con la doctora Vania Martínez. Solamente comentar que desde la Universidad de la Frontera estamos preocupados por este tema. Es un tema importante, salud mental, depresión en adolescentes, y en ese sentido ponemos a disposición estas temáticas para que podamos conversarlas, para que podamos discutirlas, y también tener en cuenta que justamente no son ustedes los responsables de toda esta problemática, sino que tenemos que tratarlas, como muy bien decía Vania, de manera integral, entre los profesionales de la salud, entre la comunidad, entre las actividades que realizan las universidades para contextualizar la actividad universitaria, la vida universitaria, de manera que se puedan ir de otras maneras solucionando algunas problemáticas en las cuales podamos intervenir a tiempo. Les damos las gracias por haber participado de este café científico. Le damos un aplauso sí a la doctora Vania Martínez. Me cambié de micrófono para poder pararme. A nombre de Biorenufro y de la Dirección de Desarrollo Estudiantil le entregamos un reconocimiento, le damos las gracias por haber participado de este café. ¿Ya? ¿Si querés decir algo? Sí. Bueno, les reitero los agradecimientos a los organizadores de esta actividad, pero también a todo el público, todas las personas que hicieron preguntas que fueron muy interesantes, porque ayudan también a complementar la presentación, y también a los que dieron su testimonio de cómo han vivido esta situación, para hacerlo también más cercano. O sea, probablemente todas las personas que estamos aquí nos ha tocado el suicidio de cerca de alguna persona que queríamos, y entonces también eso nos alienta a que hagamos algunas intervenciones distintas para que sea tarea de todos prevenir el suicidio.